No es un sábado más, no puedo sentir. No es un sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, lo puedo sentir. El aire vibra, algo distinto está por venir. Desde la radio o desde YouTube, un guiño me da. Es como si el mundo hoy fuera a estallar. Toda la información está en un solo lugar. Desde el Norte Stream o desde el Norte Radio, Aquí está toda la data Para que te puedas informar. no es un sábado más, Esto es seguro. no es un sábado más, Esto te lo aseguro. Cada sábado de 10 a 12, un toque de sugerencias. Para que disfrutes el fin de semana, miles de experiencias. libros, series, moda. Tecnología, porque no un buen vino. También música y viajes para soñar que todo puede ser divino. En el Norte Stream todo se conecta, No es un sábado aquí cada ocasión. para que el tiempo libre se detenga. Toda información está en un solo lugar. Buen día, amigo, buen día, amiga. ¿Cómo va la vida? Buen sábado. Aquí estamos, como siempre, en el Stream del Norte y en el Norte Radio, haciendo No es un sábado más. Ya lo saben, no vamos a dar muchas explicaciones. Es una pequeña agenda del fin de semana porque queremos que ustedes tengan distintas oportunidades para pasarlo de la mejor manera. Hoy vamos a visitar un poquitito Uruguay para conocer algunas cosas que no son tan caras. Vamos a hablar también de un boom que está viniéndose con mucha, pero con mucha intensidad a la Argentina, que son las bebidas no alcohólicas. Vamos a recomendarte series, cines, vamos a tener un toque de música, lo de siempre. Mi nombre es Juan Carlos Bresci y en la dirección de cámaras Belén Nardoni. El señor del sonido se llama Leonardo Guerra. Nos ayuda la producción musical Tadeo Esberlo y, como siempre, en la producción integral está ella, Judith Coronel. Así que aquí estamos, ya listos para disfrutar junto a ustedes esto que es no es un sábado más. Donde arranca el fin de semana y la buena vida. Soñar, viajar, soñar. Una ventana a aquellos lugares que aún te quedan por conocer. Viajar, soñar, viajar. Paisajes que quieren quedarse para siempre en tus retinas. Soñar, viajar, soñar. La montaña o el mar. Viajar, soñar, viajar. Las grandes ciudades o aquellos pueblitos perdidos en el tiempo. Soñar, viajar, soñar. Viajar, soñar, viajar. Recordarán ustedes que en el verano estuvimos dando vuelta por algunos lugares de
Uruguay, pero Uruguay en el verano siempre es bastante caro, sobre todo aquellos que veranean y que tienen un austral de más en Punta del Este, en La Paloma, en alguno de esos lados. Pero hay un par de lugares interesantísimos en Uruguay que se pueden visitar incluso en un día y que realmente nosotros queremos recomendártelo. El primero es bastante conocido y tiene, hace poco me enteré, bastante mala fama, pero no sé por qué, porque es un lugar interesante. Estamos hablando de Colonia, en Uruguay, que, bueno, es conocido también como Colonia del Sacramento en Uruguay. Y el otro día, ¿por qué digo mala fama? Porque muchos dicen que cuando las parejas están en crisis, dicen, bueno, vamos a ver si nos vamos a Colonia un fin de semana y ahí arreglamos todo, explota todo. ¿Por qué tiene que ser eso? Si eso puede ser en la casa o en la Emilia o en cualquier lugar de la Argentina o el mundo. ¿Por qué tienen que señalar la Colonia como lugar donde van a definir o no si siguen en el matrimonio? Pero bueno, parece que esos mitos se van armando. Es realmente una de las principales ciudades turísticas que tiene Uruguay, que se encuentra a la vera del Río de la Plata, y es un destino turístico por excelencia para aquellos que buscan tranquilidad, historia, buena comida y unos atardeceres realmente de película, sobre todo. Se lo recomendamos como siempre a aquellos amantes de la fotografía. Cualquier época del año es un buen momento para visitar, por ejemplo, el Faro, las iglesias coloniales, las casas que también son de la época de la colonia, la Plaza de Toros que ahora está reformada y 8 museos, ni más ni menos 8 museos que tienen un enorme valor cultural. En Colonia se puede visitar también el barrio histórico, recorrer la famosa calle de los Suspiros, subir al Faro de la Colonia para una vista panorámica de la ciudad y además admirar la puesta del sol desde ahí y también visitar la Ciudadela con su famoso pozo. Se encuentra allí en Colonia la Basílica del Santísimo Sacramento, que es la iglesia matriz quizás del Uruguay, un país que no tiene mucha historia en la iglesia. Ustedes saben que Uruguay es un país laico, pero bueno, esa iglesia, la Basílica del Santísimo Sacramento, es muy interesante. Y la última recomendación desde el punto cultural o turístico tiene que ver con el puerto de Colonia, donde también en el verano se pueden disfrutar de playas como la Fernando, que se llena, pero también lo que es la playa costanera de Colonia, que es un lugar muy, pero muy visitado, a donde se amarran los barcos. Desde Buenos Aires, por ejemplo, en buquebús, no le vamos a hacer publicidad, pero con 1 hora de viaje solamente estás en Colonia. Así que Colonia, o Colonia del Sacramento, como le dicen los uruguayos, es un destino ideal, muy interesante para que puedas visitarlo y encontrarte con muchos lugares históricos, coloniales, atardeceres increíbles, vistas marítimas, sacar unas fotos buenísimas y no tener que pelearte con tu pareja, sino hacer lo que realmente querés hacer, visitar un lugar que realmente es increíble para poder darte una vuelta, digo, en un día, porque en buquebús podés ir y volver tranquilamente en un día o quedarte un fin de semana. Desde Buenos Aires a Colonia hay solo 1 hora. Y nos vamos ahora a otro lugar del Uruguay que no está sobre el río, pero está, como dice ahí los que ven el streaming, y están en el streaming, mejor dicho, que es Durazno. Si visitas Uruguay no puedes perderte Durazno. Durazno no es solo una fruta, amigo. Durazno es una de las ciudades más interesantes. Está prácticamente en el centro de Uruguay. Allí, la verdad, no puedes perderte ninguno de los lugares que no son para nada muy grandes, porque Durazno es una ciudad medianamente chiquita, pero tiene muchas, pero muchas historias. Está el Museo Histórico Casa de Rivera, que fue el hogar del primer presidente democrático que tuvo Uruguay y que funciona actualmente como uno de los museos más importantes del país. Cerca de allí está la Plaza Independencia, que es el centro social y está rodeada de edificios emblemáticos que no se pueden tocar. Son declarados monumentos históricos nacionales uruguayos y todas las casas que rodean a la Plaza Independencia no se pueden tocar ni hacerle ninguna reforma, cosa que es muy interesante y que desde aquí nos sacamos el sombrero. También vale la pena conocer el monumento y la Plaza de las Llamadas. ¿Por qué se llama Plaza de las Llamadas? Porque allí los uruguayos dicen que es donde se vive la mejor movida del candombe uruguayo. Uno dice, no, eso está en el barrio negro de Montevideo. Bueno, la gente de Uruguay que conoce dice que la Plaza de las Llamadas es en el lugar donde mejor se toca el candombe en todo Uruguay. En cuanto a otros hitos interesantes que tiene la ciudad de Durazno en Uruguay, nos vamos a encontrar con una cosa muy interesante, porque
anexaron, estaban a poquitos metros, porque no eran kilómetros, a un pueblito que en algún momento se llamaba Cerro Chato, que era un pueblito, un caserío de muy pocas casas, pero que tiene una característica muy importante. Fue el primer lugar en Latinoamérica donde existió el voto femenino. Es decir, la Argentina existió desde la época del 50, pero en Uruguay el voto femenino se usó en ese momento, 1927, para decidir si anexaban Durazno a Cerro Chato, o si Cerro Chato, mejor dicho, se anexaba a Durazno, y ahí votaban todos, los hombres y las mujeres. Así que fue el primer lugar en Latinoamérica, una rareza que yo particularmente no la conocía, que es el primer lugar en Latinoamérica donde la mujer pudo votar, y fue en el año 1927. Pero además, si vos buscás contacto con la fauna, te vas a encontrar con el bioparque que se llama Washington Rodríguez. Esa historia de los uruguayos con el nombre Washington, un día alguien me la tendrá que explicar. Bueno, ese bioparque antes era un zoológico, dejó de ser un zoológico, las especies ahora están en la naturaleza, conviven con la fauna, están protegidas, hay unas 80 especies de animales que están en ese bioparque llamado Washington Rodríguez. Y muy cerquita de Durazno y de lo que se llamaba el Cerro Chato, hay una localidad que se llama Carlos Railes, que está sobre la Ruta 5 en Uruguay, que hay que conocer el Parque Rosedal y las grutas homónimas, porque son un lugar increíble, porque en las grutas han nacido unas rosas bastante raras, pero los geólogos dicen que las grutas tienen piedras de más de 100 millones de años, así que aquel que le gusta la arqueología y que además quiere hacer turismo, bien puede también ir a Durazno. Estas fueron nuestras dos recomendaciones para que puedas ir a Uruguay y no gastar tanta plata. Poder ir a un fin de semana o un día a Colonia y otro día a Durazno, en el centro de Uruguay, no para comer durazno, sino para ver muy lindos paisajes y conocer excelente gente, excelente literatura. De eso vamos a hablar ahora. En la pantalla, mundos que arden, dragones vuelan, reyes pelean, un crimen suelto en la ciudad y yo aquí, sin despegar. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Un viaje al espacio, un salto en el tiempo, romances que estallan, giros violentos, zombies que corren, risas sin fin, la noche se vuelve un festín. La trama engancha, ya no hay regreso, un capítulo más. Después me ocupo de eso. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado
Yo, señorita, yo tuve la culpa, ¿eh? Mil disculpas a la producción de todo, yo tuve la culpa de literatura, no, ahora vamos a hablar de series. La vejez trae estas cosas que deberían ser atendidas por un médico ya gerontólogo para mi edad. Así que mil disculpas a ustedes y por supuesto que absolutamente nada tienen que ver los tres que trabajan a full con nosotros. Vamos a hablar de la primer serie que esta la vi, así que puedo hablar con, no sé si con propiedad, pero sí la vi para contarles, que se llama Legítima Defensa, está en Amazon Prime, está basada en una novela homónima de John Graham, que primero fue película, fue una película del año 97 que la vi y que es bastante diferente. Ahí no, si vos conocés la trama de la película, en la serie te vas a encontrar con cosas que están bastante complicadas, porque han cambiado y hay algunos personajes que muchos no se entienden para qué están en la serie. Pero bueno, está la serie y se llama Legítima Defensa. Milo Callahan está interpretando a Rudy, que es un recién graduado con honores en la Facultad de Derecho, que cuando tiene un problema se va a encargar de un caso de negligencia médica junto a una jefa, Jocelyn, y al ayudante Dirk, que se come la serie totalmente. Se van a enfrentar a un poderoso y despiadado bufete de abogados y el caso va a destapar una conspiración muy grande que involucra a un hospital. En Estados Unidos los hospitales son muy caros, se paga mucho y si alguien muere o tiene un accidente por culpa del hospital, si te hacen un juicio son juicios hipermillonarios. Bueno, muere y entonces este chico lo toma como primer abogadito a la cliente. Pero ¿qué era lo que pasaba? Este chico, que es Milo, que se había recibido con honores en la Facultad de Derecho, el primer trabajo que había tenido duró menos de un día en ese buffet contrario, en el poderoso buffet contrario, pero como era bastante inquieto y no le gustaba absolutamente nada la forma que el jefe, que tenía más de cara de mafioso y de hacer cosas raras y que finalmente las hace, decide contestarle mal y el tipo no dura ni un día y bueno, termina en el buffet con Jocelyn, con esta abogada que tiene el buffet en un antiguo restaurante, de hamburguesas, ahí tiene el buffet ella. Bueno, van a hacer una verdadera pelea jurídica titánica entre David y Goliat, porque ellos son un buffet de abogados muy chiquititos, con muy pocos recursos, frente a una estructura inmensa, poderosa de abogados que cobra miles y miles de dólares la hora por la defensa. ¿Qué era lo que pasaba? Había muerto un chico que era de raza negra, que había tenido antecedentes por drogas, pero había muerto casi por una simple gripe, según el hospital. Resulta que ahí la cosa se embarulla más, por supuesto que no te vamos a decir, pero es que en realidad el hospital, y sobre todo el que maneja, porque es una cadena de hospitales, quiere bajo cualquier forma zafar porque la demanda es súper millonaria. Pero acá también se empioja un poquitito, si me permiten el término, decir las cosas porque la abogada que va a tomar la parte, digamos, defensora del hospital, de ese buffet tan inmenso, tan grande, es o era, vaya uno a saber y tendrán que ver la serie, la novia de Milo. Habían estudiado juntos e incluso en algún momento habían vivido juntos y ahora se van a enfrentar frente a un jurado que tienen que decidir si a la madre de este pobre pibe que murió en el hospital hay que indemnizarlo o no. Es una serie interesante porque la trama no tiene simplemente que ver con la cuestión profesional respecto a la cuestión de la justicia y el dinero que se juega en estos juicios tan multimillonarios, sino que tiene que ver también con el sentimiento de una madre que busca justicia, de un abogado recién recibido que quiere hacer las cosas como le enseñaron y no como conviene. Una serie que nos enseña que a veces, de vez en cuando, nos tenemos que sentir realmente satisfechos, si por una vez aunque sea ganan los buenos, pero ganarán los buenos y habrá que ver la serie. Se llama Legítima Defensa y está en Amazon Prime. Y vamos a otra, esta no la vi hace poquito con los chicos de DOT, me mataron porque decía que en mí mucho no me gusta la serie de ciencia ficción, pero bueno, uno es viejo, Dani Rosa ya se equivoca las cosas que tiene que decir, imagínense si me voy a poner a ver. Bueno, la serie que vamos a recomendar ahora, los fanáticos de la saga Star Trek están chochísimos porque ha salido una serie ahora dentro de la saga Star Trek que es la Starfleet Academy, que está en Paramount Plus. Bueno, la serie está ambientada en el siglo 32, por supuesto que es una serie futurista, en un futuro recontralejano donde la flota estelar de Star Trek y la Federación Unida de Planetas está recuperándose de un efecto
que le costó no solamente muchas muertes, sino muchos abandonos y que realmente puso en peligro la Confederación de Planetas Unidos, pero hasta ahí voy a decirlo porque leí la sinopsis, pero no es que tampoco le voy a contar todo lo que había pasado. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, generar una academia, Starfleet Academy, donde ahí hay una primera camada de cadetes de la flota estelar que se entrenan para alcanzar la mayoría de edad y estudiar para convertirse en oficiales de la flota. Se educan a bordo del USS Atenas, que es una nave de entrenamiento de la academia, pero que incluso después se pueden convertir en una nave de guerra en la flota estelar. Esta es la 12ª serie de la franquicia Star Trek. Fíjense en ustedes cómo hay tantos fanáticos en el mundo que no solamente están las películas, sino que esta ya es la 12ª serie de la saga y parte de un universo que hasta ahora no habían tocado mucho, que era la formación de los jóvenes. Y ahí en la formación de los jóvenes, en esa academia, pasan de todo, como puede pasar con los jóvenes. Hay odio, hay amores, hay traiciones, hay gente que se piensa que entraba a un lugar y salía a los 2 días sabiendo todo y es mucho esfuerzo, pero vale la pena verla. Bajo la atenta mirada de los instructores, los chicos se dan cuenta que necesitan otra cosa, que no es tan fácil manejarse como ellos creían en una academia. La serie parece ser parte de una especie de terapia para aquel que está esperando una nueva película de Star Trek, porque en realidad, a decir verdad, la crítica le pegó y muy mal, la crítica fue muy dura con la serie, pero para los fanáticos de Star Trek que aparezca una serie más, la 12ª, y que hable de una academia para preparar futuros oficiales para la flota y para la Federación Unida de Planetas, para ellos es un bálsamo terrible. Así que bueno, muchachos, ahí tienen los que les gustan Star Trek, otra serie más para poder divertirse y encontrar buena ciencia ficción ambientada esta en el siglo no sé cuánto, estamos en el siglo 32, ahí está, lo había leído bien, tenía miedo de haberme equivocado. Así que bueno, la primera la vi y la recomiendo, porque la vi, se llama Legítima Defensa, está en Amazon Prime, una pelea entre un David y un Goliat jurídico que realmente vale la pena ver, sobre todo en el momento donde frente a los jurados uno tiene que definir cuál es el discurso final para tratar de convencer al jurado si sos culpable o inocente. Interesantísima la serie, se llama Legítima Defensa, está en Amazon Prime. Y para todos aquellos que aman Star Trek, ya llegó la 12ª serie que habla de la academia que prepara cadetes para la flota de la Federación del Universo, la Federación de los Planetas de Star Trek. Así que estarán de parabienes, muchachos. Yo, en lugar de eso, me han castigado y me han mandado a la tanda. Me parece muy bien, obedezco como corresponde. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. Qué confusión. No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. El Norte Radio. En el fin de semana, un libro siempre es una buena compañía. Aventuras, misterio, novelas, ensayos, poesía. No importa si es un clásico o una novedad. No importa si lo releerás o si hoy abrirlo te animas. Lo importante es que sea buena literatura. Estos son nuestros recomendados de la semana.
Estamos aquí como cada sábado en No es un sábado más en el stream del norte, en el Norte Radio. No olvides nuestra cuenta de Twitter, @no es un sábado más, así todo seguidito, @no es un sábado más. Y además, por supuesto, si no, puedes encontrar muchísimas cosas, sobre todo del streaming, en las redes sociales del norte, que están cada vez más lindas. Vamos a hablar de buena literatura, ahora sí vamos a hablar de buena literatura. Y el primer libro que te vamos a recomendar, a mí, la verdad, me llama mucho la atención. Y no sé si en algún momento no voy a tratar de comprarlo, porque se llama Los relatos bíblicos de Gonzalo Garcés, y para nada es un libro de religión, por más que hable de religión, porque habla sobre la Biblia, que es un verdadero misterio, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿Quiénes la escribieron? Bueno, Gonzalo Garcés se zambulló directamente a leer la Biblia, que es un libraco inmenso, seguramente todo el mundo la conocerá, y empieza a ver, digamos, cómo sucedió. ¿Qué es lo que le dio la forma a la civilización según el catolicismo o el cristianismo? ¿Por qué se sigue leyendo después de casi 4.000 años que aparecieron los primeros ejemplares de una parte de la Biblia? ¿Cómo se revelan los mecanismos que uno después tiene de leer eso o de lo que está creyendo en la psicología, pero también cómo la religión influyó a través de la Biblia en la política, incluso también, por ejemplo, en guerras o en algunos terrenos ocultos de mucha gente, de muchas personalidades que no tenían muy claro qué era lo que querían y que parece que se refugiaban en la Biblia para hacer tal o determinada cosa? ¿Qué se puede aprender sobre uno mismo a través de estos textos? Son algunas de las preguntas que se hizo Gonzalo Garcés cuando escribió este libro que se llama Los relatos bíblicos. Un libro apasionante, luminoso, voluminoso, no solamente luminoso, voluminoso, porque propone una relectura de los relatos más emblemáticos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento desde la perspectiva amplia y de una perspectiva muy personal, para nada dogmática y contemporánea, pero no renuncia a lo espiritual que hay ahí adentro, porque el tipo dice, sí, lo escribió alguien, pero lo escribió alguien o escribieron bastantes, pero lo escribieron creyendo en algo. Puedo yo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, puedo creer o no creer, pero está escrita por alguien que tenía fe y que creía en alguien, o en algo, mejor dicho. Entonces, bueno, ahí hay una exploración literaria, filosófica, histórica, católica, y esta llega al contacto para ver qué cosas se pueden de alguna manera machear o emparejar con algunas cuestiones que están pasando en la actualidad. Cada capítulo del libro, dice el autor, es un viaje de descubrimiento al corazón de alguna de las mejores historias jamás escritas. ¿Por qué? Porque él, después de que la leyó una vez a la Biblia, la segunda vez que encaró la lectura del libro, ya lo encaró no como un libro religioso, lo que hizo fue encararlo como un libro donde gente escribía sobre determinadas cuestiones. Entonces, dice Gonzalo Garcés, yo creía que el libro estaba compuesto solo por proverbios y oraciones, como pasaban en la misa, y en lugar de eso, en la Biblia me encontré historias de hombres y mujeres con algunas virtudes y con muchos costados turbios, a veces canallescos o medio locos, empecinados en proyectos que los excedían. Era el primer descubrimiento de los relatos bíblicos, que está basado no solo en Dios, sino en las personas que creen en Él. Y a partir de eso es que se escribió la Biblia, quién la escribió o quiénes la escribieron. Es una cosa bastante interesante, y realmente lo que dice él, en verdad, te da ganas de ver, a ver, che, ¿qué analizó él del Apocalipsis? ¿Cómo analiza la parte del Viejo Testamento, que es lo que usan varias religiones? El Nuevo Testamento no lo usan todas las religiones. Bueno, reitero, él lo leyó la primera vez de corrido pensando que encontraba proverbios y oraciones, y la segunda vez ya lo empezó a leer como si fuese un libro de relatos escritos por personas, y se encontró que realmente, efectivamente, estaba escrito por personas que creían en Dios, pero que lo que habían escrito desde el sentimiento eran cada una de las personas. Se llama Los relatos bíblicos, es de Gonzalo Garcés, y el segundo que te voy a recomendar hoy está muy de moda, está muy latente la cuestión, porque se llama Fórmula 1, una pasión argentina, y está escrito por el periodista Adrián Puente. Quizás con el regreso, con la gloria de la Fórmula 1, haya habido una especie de fenómeno global y
impulsado por los cambios radicales en la categoría, y quizás esto empezó antes de que llegue Colapinto y antes de que, porque bueno, fanáticos de la Fórmula 1 hubo siempre muchos, pero bueno, hubo una serie, y ustedes la recordarán porque hubo una serie de 2 o 3 temporadas que mostraban el interior de la Fórmula 1, que se llamaba Drive to Survive, es decir, conducir para sobrevivir. Pero aquí es que la cosa parece que se vuelve mucho para la Argentina con la introducción de Franco Colapinto a la Fórmula 1, que está camino a colocarse en el pedestal de quizás los 2 corredores más famosos que ha tenido la Argentina, que han sido, por supuesto, Juan Manuel El Choco Fangio y Carlos Alberto El Lole Reutemann. Pocas voces están más autorizadas que Adrián Puente para contar la historia de la Fórmula 1 y todo el negocio, y si me permiten también el término, todo el circo que hay alrededor de eso. Con él vamos, nene, ¿no? Si alguno escucha o ve, mejor dicho, la Fórmula 1 a través de la señal donde está Adrián Puente y que transmiten las carreras de Fórmula 1 con Colapinto, el vamos, nene, en el programa de él de Telemétrico, es una muletilla que la usa permanentemente. Pero bueno, él dice que en realidad todo el mundo le decía nene de chiquitito y por ahí quedó eso, y él desde muy chiquitito además era muy amante de la Fórmula 1, independientemente si hubiese o no argentinos corriendo ahí. Es un libro vibrante que uno puede encontrar la mirada del autor de la historia de grandes pilotos y de grandes epopeyas que sucedieron cuando quizás a lo mejor la tecnología no era la que hoy tiene la Fórmula 1, que a veces le manejan más el auto desde los boxes que el propio piloto que está arriba del auto. Por supuesto, como dice Adrián Puente, a la aparición de Franco Colapinto como piloto titular en un equipo de Fórmula 1 hizo que la genealogía de la Argentina se convierta en una parte de ese árbol inmenso que es la Fórmula 1, porque hacía tiempo que no teníamos a alguien ahí, así que aparecemos en la rama de la genealogía de la Fórmula 1 con Colapinto. Pero el libro realmente es muy interesante porque no se centra solo, reitero, en la historia de este joven que ojalá le vaya muy bien, sino que además muestra la pasión que tiene Adrián Puente por la Fórmula 1. Son nuestras 2 recomendaciones en este fin de semana aquí en No es un sábado más. Primero, los relatos bíblicos, una lectura o una relectura de la Biblia a través de un tipo que no dice si cree o no cree, pero lo que sí dice es que en realidad lo encuentra que está escrito por personas que creen en algo y que eso es verdadero, porque esas personas tienen cosas buenas y cosas malas como nosotros. Y por otro lado, Fórmula 1, una pasión argentina, ahora que está Franco Colapinto, un libro que te podés comprar del periodista Adrián Puentes. No me voy a equivocar ahora, y ahora sí, parece cosa rara, no me voy a equivocar. Hablaremos, sí señores, de cosas raras. Que no es normal. Estas son nuestras noticias raritas. Aquí seguimos. Esto no es un sábado más en el Stream del Norte y en el Norte Radio, como cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Ya la semana pasada le habíamos dicho esto, que quizás suena hasta un poco naif, pero en realidad yo sí lo creo, por lo menos, que las noticias buenas son mucho más que las noticias malas, pero bueno, las noticias malas son las que ganan generalmente los titulares de los diarios y que ganan, por ejemplo, siempre el comentario, ni te hablo ahora de las redes sociales. La primera noticia es una noticia rara porque en realidad no tenemos una sección que se llame noticias buenas o noticias que valga la pena. Quizás en algún momento la podemos crear. Bueno, todo el mundo sabe el desastre que está armando Donald Trump con el tema de las extradiciones, con el ICE y toda la historia de aquellos pobres que quisieron inmigrar a Norteamérica para tener una vida mejor, y estos lo están echando de una manera totalmente deshumanizada. Bueno, ¿qué pasa?
La empresa mexicana ya no es mexicana porque ya todo es multinacional, pero bueno, la cerveza mexicana Tecate, que es una cerveza muy conocida, inició en México un programa que se llama Welcome Paisano, es decir, bienvenido de nuevo paisano, que ofrece empleo y capacitación técnica a gente que es deportada desde los Estados Unidos por Trump desde el año pasado. Esto se inicia como una respuesta a la compleja situación económica y a la injusticia que está pasando mucha gente que está siendo deportada a veces con la documentación en trámite. Igual te tenés que ir. Bueno, el proyecto funciona mediante una alianza estratégica que tiene una organización sin fines de lucro que se llama Fundes y la cadena de tiendas Six, ambas vinculadas al grupo Heineken que hoy maneja la cerveza Tecate en México. Los participantes acceden a un proceso de 24 meses que incluye formación técnica, mentoría especializada y un empleo garantizado o en alguna de las tiendas que Six está abriendo y mucho en México o en alguno de los lugares que se alían a esta nueva idea que ha surgido que se llama Welcome Paisano. Entonces hay empresas que se van sumando para poder tomar esta gente que vuelve con una mano atrás y otra adelante. Los números son espeluznantes, seguramente no se va a conseguir enseguida trabajo para tanta cantidad de gente, pero ya se calcula que para el mes de marzo había más de 150.000 mexicanos deportados y que no tenían trabajos y algunos incluso habían dejado aparte de su familia en México. En una fase inicial el plan contempla la contratación inmediata de algunas personas en estas tiendas que tiene el grupo Heineken, como les contaba, de forma proporcional a la apertura de las nuevas sucursales, pero además a medida que van juntándose nuevas empresas a esta nueva iniciativa, hay más gente que va a poder formarse. La idea es que los que tienen que volver a la fuerza, como tienen talento y además tienen una ética de trabajo muy grande y además les gusta laburar mucho y además por otro lado son tipos laburadores. Los mexicanos, todo el mundo labura, pero si vos ves en Estados Unidos, por ejemplo, en la parte sur, ya hay problemas con el tema de la comida porque no hay gente que trabaje en la recolección de frutas y verduras que lo hacían generalmente los mexicanos, la poda de los árboles o el mantenimiento de los parques lo hacían los mexicanos. Bueno, los rajaron a todos y bueno, esta gente ahora con este proyecto de Welcome Back Paisano están tratando de que ellos entren otra vez a la vida activa, que puedan tener, aunque sea la esperanza de un futuro mejor. De este modo, la compañía, dicen, intenta cambiar la narrativa social que percibe la deportación únicamente como una crisis humanitaria, cuando realmente, además de ser un problema político, siempre termina siendo una injusticia. Y la otra noticia sí es bastante rara, porque esta es una buena noticia, la otra es una noticia, si quieren, simpática, de alguna manera bastante loca. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Libia, hablando de guerras y de injusticias, tuvo una guerra civil totalmente terrible y bueno, han muerto miles de personas y el país está totalmente destruido. Pero bueno, la noticia no tiene que ver con la guerra de Libia o con lo que pasó en Libia que todo el mundo conoce, sino que un vendedor de teléfonos móviles en Trípoli, la capital de Libia, recibió recientemente, la semana pasada fue, un lote de dispositivos Nokia, sobre todo los Nokia 1100 de teléfonos, y otros de diseño deslizante, o los teléfonos con tapitas, que había encargado originalmente en el año 2010. Es decir, que hace 16 años lo encargó, se armó la guerra, se hubo un despiole terrible, el tipo se olvidó y además, por otro lado, casi que no tenía más el negocio. Bueno, justo antes de que empiece la guerra civil le había encargado esos teléfonos y los había perdido. Bueno, ahora se los devolvieron, se dieron a conocer a través de un video que se volvió viral, donde se observa al comerciante sacando de una bolsa de plástico cantidad de teléfonos que ya, por supuesto, no se pueden usar, por más que estén nuevos, solo se pueden usar para hablar por teléfono, pero no son smartphones, que han quedado fuera de moda y que han quedado fuera de alguna de las aplicaciones más recientes, pero el pobre flaco, 16 años después le dieron. ¿Qué es lo que pasó? En el medio de la guerra se destruyó el país y bueno, esto quedó en un galpón y cuando el galpón lo empezaron a refaccionar, un señor encontró una bolsa y cuando abrió la bolsa fue bastante honesto. El tipo vio que había un montón de teléfonos, pero además había una etiqueta que marcaba la dirección del comercio del señor, así que fue, lo buscó y le entregó la bolsa con la inmensa cantidad de teléfonos y dispositivos que ya no va a poder usar 16 años después. Pero bueno, son cosas de este loco mundo que así nos trata. Y bueno, ojalá nosotros en algún momento nos demos cuenta que tenemos que tratarnos mejor entre nosotros. Aquí y ahora vamos a
dar un par de recomendaciones en nuestra carta de brebajes. Hoy presentamos un vino tinto, oscuro como un laberinto. Se lleva bien con quesos suaves para esas noches largas y estar con quien ya sabes. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia. Empieza aquí, maridajes perfectos, un mundo sutil. En cada copa un sueño febril. Un blanco fresco, limón y miel, va con mariscos, es puro placer. Si buscas algo más atrevido, un cóctel de ron es un fuego encendido. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia. Empieza aquí, maridajes perfectos, un mundo sutil. En cada copa un sueño febril. Te atreves con burbujas de champán, brillan como estrellas en el diván. Un whisky añejo con hielo solo en un vaso de cristal, o un mezcal ahumado que nunca se va. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia. Empieza aquí, maridajes perfectos, un mundo sutil. En cada copa un sueño febril. En Argentina hay muchos amantes de la cerveza y a mí no me gusta la cerveza, ya lo hemos hablado alguna vez. Como siempre digo, doña Rosa, ¿a usted qué le interesa? Si a mí me gusta o no me gusta la cerveza. Pero bueno, la historia es que muchos han empezado a darse cuenta, para ellos, que por suerte la cerveza no es solo una bebida del verano, porque a contrapelo de lo que muchos piensan, la cerveza es una bebida que desconoce las épocas del año y de las estaciones, así que se puede tomar en cualquier momento, pero hay algunas que son específicas para los momentos más fresquitos como el otoño y el invierno. Lo primero que hay que hacer es derribar un mito, que las cervezas no solo son refrescantes, livianas y suaves, porque también hay variedades con más estructuras, más complejas y por supuesto también mayor graduación alcohólica, que son ideales para disfrutar, por ejemplo, en el otoño o en el invierno. Los bartenders dicen que si te gusta la cerveza, el invierno o en el otoño, hay que optar por cervezas con más cuerpo. Esas bebidas tienen una composición mucho más intensa, se puede disfrutar al máximo. Ahora, eso sí, tienen una gradación alcohólica que es un poquitito más alta que quizás las cervezas de verano, que son livianas. Vaya uno a saber, yo la verdad que no tengo mucha idea de cómo es un gusto de la cerveza, pero no es porque no tome bebida alcohólica, es porque no me gustaba, qué sé yo, no lo sé, tampoco me acuerdo de chico de haber tomado, y eso que hace mucho que fui chico. Bueno, hay algunas cervezas que son específicas para esta época del otoño y del invierno. Voy a nombrarte solamente un par que seguramente muchos la conocen. Una es la Winter Ale, que es una cerveza maltosa, especiada y que tiene un sabor clásico, pero que además es potente y tiene una gradación alcohólica interesante para hacer pasar el frío. También está la Porter, que es una cerveza oscura con notas dulces de caramelo y balanceadas con maltas tostadas. La Porter la conocí en Europa. Yo una vez laburando, una de las veces que me tocó trabajar con un irlandés. Hace poco hablábamos de algo de Irlanda. Y el flaco, fui en invierno, y el flaco lo que hacía era pedía Porter y un chupito de whisky y le metía el chupito entero con el vasito adentro del vaso de la cerveza Porter y se mandaba la cerveza con el whisky. Así que la cerveza negra, la Porter, parece que acompaña muy bien al whisky. Bueno, se tomaba 2 o 3, tampoco es que terminaba abajo de la butaca del bar donde estábamos, pero bueno,
me sorprendió mucho eso y siempre me acuerdo, y por eso es que siempre me marco que la Porter es una cerveza de las que se llaman cervezas negras. Otras que van muy bien con las bajas temperaturas son las que son las Clean Sub, incluso las cervezas rojas, que en algún momento todo el mundo pensaba que iban a ser cervezas livianas. Hoy ya hay cervezas rojas que realmente tienen mucho cuerpo y que en el otoño e invierno también vale la pena tomarla. Una cuestión clave, dicen los que saben de cerveza, es que estas bebidas se pueden tomar además de en cualquier parte del año, también en el otoño y en el invierno, pero hay que saber tomarlas. Entonces lo que dicen es que la mayor diferencia tiene que ver con la cuestión de la temperatura. Acá vamos. Todas las cervezas deben servirse entre 2 y 16 grados. Es decir que podés tomar una cerveza que tenga 2 grados, estoy hablando de temperatura ahora, de 2 grados, de 10 grados, de 16 grados, pero no menos de 2 grados, porque si se sirve muy fría por debajo de los 2 grados, no se pueden apreciar, está muy casi congelada, no se pueden apreciar los sabores y los aromas de la cerveza. Y si se lo hace por arriba de los 16 grados, como está no caliente, pero casi a una temperatura natural, desaparecen las burbujas y desaparece el sabor propio que tiene cada corte de cerveza y aumenta la cuestión alcohólica, por lo cual la cerveza por ahí a lo mejor te gusta, pero el alcohol que emana por tener una temperatura que no es la adecuada va a ser peor. Así que cerveza todo el año, amigo, pero hay que tomarla entre los 2 y los 16 grados. Si la tomás muy, muy fría, no vas a poder apreciar ni el aroma ni el sabor. Y si la tomás a una temperatura de más de 16 grados, un poquitito calentita, van a perder las burbujas, pero además, por otro lado, se va a intensificar mucho el alcohol y el marote en algún momento te va a doler mucho. ¿No le duele la cabeza a quienes han empezado a generar no una moda, sino un estilo de empezar a tomar cosas que son, por ejemplo, las bebidas sin alcohol? Una de las primeras bebidas sin alcohol que empezaron a aparecer en el mercado fueron las cervezas, pero las bebidas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico vienen creciendo con fuerza, no solamente aquí en la Argentina, que aparecieron no hace mucho, sino en todo el mundo, y empiezan a ganar terreno en distintos lugares y ya no te miran mal si pedís una cerveza cero. Sobre todo si salen y hay que tener un conductor de referencia, un conductor responsable y que los otros puedan tomar lo que quieran. Este tipo sí se puede tomar una cerveza cero. A nivel global, el segmento avanzó desde el 2024 al 2025, que son los últimos datos, un 9% anual avanzó el consumo de bebidas sin alcohol, impulsado por los cambios, por supuesto, de los hábitos del consumo. La cerveza sin alcohol incluso ya mueve en el mundo, porque es la bebida sin alcohol que más se consume, más de 20.000 millones de dólares al año, la cerveza sin alcohol, el consumo en todo el planeta. Mientras tanto, en el país, aunque todavía representa una porción pequeña del mercado, el interés va en aumento y el crecimiento empieza a ser cada vez más visible. ¿Cómo se elaboran las cervezas sin alcohol? Bueno, es muy fácil. Hay solo 2 formas de hacerlo. Una es hacer la bebida común, es decir, hacerla alcohólica, y después, por un proceso que es bastante complicado, pero que ya muchas empresas lo tienen, lo que hacen es le eliminan, le evaporan el alcohol, lo extraen por un método de destilación al vacío y queda toda en este caso la cerveza, el vino o lo que fuera. Yo probé, sí, el whisky y el gin sin alcohol y quiero decirle que es un verdadero desastre. No sé cómo será la cerveza, pero el whisky y el gin sin alcohol es como si estuvieras chupando un caramelo media hora. No, me estaba olvidando de eso. Tomé whisky y gin sin alcohol y realmente, en verdad, parece un caramelo media hora, que para mí son feos, pero para mí son feos. Bueno, entonces, una de las formas es hacer un proceso de sacar el alcohol mediante ese método de destilación al vacío. El otro, que es mucho más caro y es mucho más complejo y que recién se está experimentando, hay que decirlo que hay algunas marcas interesantes como Heineken que ya lo tienen, que es un proceso un poco más complejo porque en realidad lo que hacen es trabajar con microorganismos que de alguna manera se van comiendo el alcohol, para no hacértelo más difícil. Es una tecnología que está desarrollándose, pero que todavía esas levaduras que se van comiendo el alcohol en la bebida hay que mejorarlo mucho. Heineken va a la cabeza de esto. En la Argentina, la cerveza sin alcohol representa cerca del 1.3 de toda la cerveza que se consume. Es poquito, sí, pero te voy a dar un dato que te va a sorprender. De toda la cerveza, es decir, de cada 100 botellas o de cada 100 litros hay 1 litro 300 centilitros que
se consumen de cerveza sin alcohol. Pero ese 1.3 del 24 al 2025 aumentó el 60%, es decir, antes era el 0,5%, no un poquito más, el 0,6 y pico por ciento. Así que en realidad, fíjense en ustedes qué interesante esta historia. Al revés, Juan Carlos, 0,4%, está bien, gracias. Para mí, el tema es que aumentó un 60% el consumo de cerveza sin alcohol en la Argentina entre el 2024 y el 2025. Reitero, 1,3% de todo el mercado no es nada, pero hay mucha gente que ya se le está animando a la cerveza sin alcohol. El fenómeno puede seguir el mismo camino que tuvieron, por ejemplo, lo que eran las gaseosas sin azúcar. ¿Los recuerdan? Primero hubo un momento, parece las etapas del duelo. Primero hubo un momento de resistencia, después hubo un momento de prueba, después un momento de aceptación y después ya se lo toma como algo más natural. Así que si querés tomar y querés decir, bueno, hoy yo voy a tomar las cosas sin alcohol porque voy a conducir, mientras ustedes puedan chupar lo que quieran, yo voy a conducir y va a estar tranquilo, hágalo, amigo, porque cada vez está creciendo más el consumo de las bebidas sin alcohol. Y además, hablando de las cervezas, aquel que le gusta tomarla, no se prive de tomar cerveza porque otoño e invierno también son buenos momentos para tomar una buena cerveza. Eso sí, entre los 2 y los 16 grados. Eso no lo olviden. Menos de 2 grados perdés el aroma y el sabor. Más de 16 grados, lo que vas a encontrarte es que la cerveza pierde las burbujas, aumenta la cantidad de alcohol y te va a doler, te aseguro, mucho la cabeza. Donde no te duele la cabeza es aquí, porque tratamos de cada fin de semana encontrar algunas recomendaciones para que puedas tranquilamente pasarlo de manera diferente. Una de esas cosas es recomendarte buenas películas. Nuevas o clásicos, para reírse o emocionarse, para ver en familia o solo con la compañía de un rico café. No hay excusas, no te las pierdas. Abrí bien los oídos, que estas son nuestras películas favoritas, para que también las veas vos. Señoras y señores, con esta fanfarria abrimos nuestra sección de cine y vamos a hablar primero de una película recontraloca en esto que no es un sábado más en el Stream del Norte y en el Norte Radio, como cada sábado a partir de la hora 10. La primera película se llama Buena Suerte, Pasalo Bien, No Mueras. Así todo seguido. Buena Suerte, Pasalo Bien, No Mueras. Y es una de las películas más, a ver, ¿cómo podría decirlo? Porque no es trash, es una de las películas... Voy a ser más simple, es una de las películas más locas que vi por lo menos en los últimos 10 años. Bueno, Los Redonditos en algún momento cantaban el futuro ya llegó, y bueno, el futuro del nuevo mundo ya llegó, sobre todo por la inteligencia artificial. Y en verdad es un futuro de miedo porque en el presente ya, como dice nuestra sección tecnología, parece que amarás a la tecnología por sobre todas las cosas, será nuestro primer mandamiento. Y bueno, la tecnología cada vez es más cotidiana en nuestros días y la inteligencia artificial tiende a manejar todas nuestras cuestiones. En un rato, cuando hablemos de tecnología, van a ver que algo de eso también comienza a ver. Bueno, la historia recontraloca está escrita por Jerry Verbitsky, que habla de un tipo que viene 177 veces al mismo lugar para tratar de salvar la Tierra de una inteligencia artificial que pretende controlar al mundo y nadie le da bola. El tipo cae las mismas 177 veces en un bar donde van comúnmente los americanos a tomarse algo. Hay gente que está en pareja, hay gente que está en grupo, hay gente que está solo, hay gente que está en la barra tomándose un whisky, hay gente que está tomándose un tequila. El tipo cae de la nada y los tipos están mirando el celular y no le importa nada, y el tipo lo que habla es que se viene el fin del mundo porque una IA, él viene del futuro, según la película, y una IA está dispuesta a quedarse con
el mundo, primero dominando a la gente, después dominando el trabajo y después destruyéndolo todo. Bueno, la historia es que todas las veces que cae y que trata de evitar el apocalipsis, no tiene forma de que nadie lo ayude hasta que alguien se da cuenta de que es loco. Si vos no estabas anoche acá, sí, efectivamente estaba. Lo que ocurre realmente es un disparate, la realidad y la ficción se van mezclando y aparece una realidad alternativa y disparatada, pero que en algún momento te deja pensando, porque decís, ¿y si la inteligencia artificial avanza y en algún momento se le revela al hombre? Bueno, vamos a ver qué le pasa. Revela, no de revelación, de descubrimiento, sino con B larga, de rebelión, ¿no? Bueno, por supuesto que es una sátira distópica, porque no existe, pero toca algunos temas que son para, por ejemplo, la sociedad americana bien calientes, como por ejemplo son los tiroteos en las escuelas. Entonces el tipo cuenta y muestra a través de su celular que había padres que, para evitar que sus hijos vayan a escuelas que los tiroteaban, clonaban los hijos, una locura total, por supuesto, clonaban los hijos, pero para pagar la escuela, que es muy cara, por ejemplo, los chicos iban con las camperas o con los pantalones, lo que tenían, con propaganda, como si fueran un piloto de Fórmula 1. Una locura total, una película realmente distópica, pero que, reitero, te deja pensando un montón, porque esta historia de tener un chico clonado con publicidad incorporada es una tontera inmensa. Puede parecer irreverente, pero es una de esas películas que tiene una moraleja mientras te divierte, pero que también te hace pensar, como decía recién, una sátira mordaz y brutal de la sociedad actual, pero de los peligros de la tecnología que no sabemos hasta dónde llegará. Se llama Buena Suerte, pasalo bien, no mueras, una película que tiene sustancia porque está bien grabada, está muy bien los personajes, está muy bien la fotografía, muy bien el montaje de la música, pero además tiene esa moraleja que retrata esa realidad, que es, por supuesto, por ahora es distópica, caótica y completamente deshumanizada. Cuando la encuentres por ahí y tengas un momento, porque no es que hay que correr a ir a verla, trata de verla porque es muy interesante. Se llama Buena Suerte, pasala bien, no mueras. Y la otra habla de un flaco que hoy ya se ha convertido y está de alguna manera colocado allí en el pedestal, quizás ya con Arnold Schwarzenegger y con Stallone, con Sylvester Stallone. Estamos hablando ni más ni menos que de Jason Statham, porque desde comienzo de este siglo ha empezado a hacer, con el encargado, el conductor y después todas las películas, infinidad de películas que ya lo convierten en un flaco que esperás cuando viene la primera piña o el primer tiro que va a disparar. Pero reitero, si en el podio había dos tipos y faltaba uno para completar, después ponés el 1, el 2 y el 3 como quieras, estaba Schwarzenegger, estaba Stallone, bueno, el tercero hoy ya es Jason Statham, porque realmente no se cansa de filmar películas de acción y no se cansa de encontrar tramas bastante distintas, porque además es el productor de las películas él. Bueno, en Munity, así se llama la película, Munity, él es un ex soldado americano, como siempre pasa, que además fue policía, está retirado y ahora se encarga de el cuidado, es el jefe de la custodia de un multimillonario tailandés. ¿Qué es lo que pasa? Una noche el flaco, el multimillonario tailandés, aparece muerto y la policía y todo el entorno de la seguridad, que incluso dependía de él, lo tienen como principal sospechoso. Lo acusan de que él mató al multimillonario, de manera que Jason Statham lo que hace es escaparse, empieza una persecución eterna, pero además, por otro lado, llena de vericuetos y llena de historias paralelas, y además, por supuesto, llena de piñas y de tiros, porque si no, no sería una película de Jason Statham, pero es una película que se deja ver. ¿Será una película pochoclera, como le dicen? Sí, pero es una película más para enterarse de un tipo que, reitero, ya entró en el podio de esos flacos que vos ves una película y que sabés que por lo menos la vas a pasar más o menos bien. No te hará pensar como alguna otra, pero tiros, líos y cosa golda, como decía un personaje de Hijitus. ¿Quién es Hijitus? Preguntan algunos. Bueno, ya saben quién es Hijitus, yo ya no puedo. Pero bueno, la película no pretende revolucionar o cambiar el cine actual, porque realmente es otra de esas películas de tiro, de acción, de piñas, pero tiene una historia que es simple y directa a la vez, donde Jason Statham otra vez se destaca y mucho. Se llama Munity, puedes verla para poder disfrutar y tratar de esquivar los tiros o alguna trompada que tira él. Y la anterior, sí, yo te la recomiendo, pero con tranquilidad. No es necesario, reitero, que vayas corriendo a ver a dónde se da esa película, pero realmente es una película loca, distópica,
pero atención que en algún momento puede llegar a pasar como cuando vimos aquella primera película de Yo Robot, no sé si la recuerdan, que decía nunca va a haber un robot humanoide. Bueno, ya hay robot humanoide dando vueltas por la calle. Bueno, esta película se llama Buena Suerte, pasalo bien, no mueras, y habla de un fulano que quiere hacerle entender a la gente que hay una inteligencia artificial que quiere, valga la redundancia, que el mundo desaparezca o apoderarse de la gente y de los trabajos, y la gente sigue embobada mirando sus celulares como generalmente hacemos unas 24 horas al día. Ahora, aquí en No es un sábado más, te vamos a contar las historias de algunas de las canciones más icónicas de nuestra historia musical. Una guitarra lloró en el rincón, un verso perdido, sin dirección, un sueño en papel, escrito al revés, así nació la magia, como si fuese la primera vez. Cuerdas tensas, voces al viento, melodías que sobreviven en el tiempo, canciones que cuentan lo que vos no ves, anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue, un riff, un grito, un eco de ayer que aún hoy sigue haciéndote estremecer. Sin querer, una servilleta, un estribillo guardo entre risas y copas de la nada. Un éxito nació, raros acordes, un piano y un bar. Aquellos sonidos no se han de olvidar. Letras sueltas, melodías al azar, secretos que el corazón ya no quiere guardar. Canciones que cuentan lo que vos no ves, anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue. Un riff, un grito, un eco de ayer que aún hoy sigue haciéndote estremecer. Aquí estamos, como cada sábado, a partir de la hora 10, en No es un sábado más, en el Stream del Norte y en el Norte Radio. En un ratito vamos a tener una sorpresa musical que nos encanta que nos puedan visitar. Vamos a hablar de 3 canciones que recién decíamos, haciendo redundancia, que forman parte de la historia de nuestra vida. La primera es Sweet Child of Mine, de los Guns N' Roses, quizás uno de los riffs más conocidos en la historia del rock, de los más actuales o de este siglo. La canción nació, a diferencia de lo que muchos creen, de un poema que Axl Rose le había escrito a su novia del momento, que se llamaba Erin, quien más tarde se convertiría en la primera esposa que tuvo Axl Rose. En paralelo, que Axl estaba escribiendo ese poema para Erin, que en ese momento era su novia, en el estudio estaban practicando y estaba el baterista Steven Adler y estaba Slash, el guitarrista, en un receso practicando en el ensayo, cuando Slash empezó a tocar una melodía casi circense, según él, que no tenía ningún significado para el guitarrista, solo lo hacía como un ejercicio de digitalización, después terminó siendo el riff de Sweet Child of Mine, por supuesto, o para controlar la guitarra y los diversos tonos para afinarla. Mientras él estaba haciendo eso, estaba hablando con el baterista de Nirvana, de los Guns N' Roses, mil disculpas, y le dijo, pará, seguí tocando el riff que yo voy a ver si le puedo poner un par de bombos. Y bueno, con 3 simples notas, el mundo comenzaba a escuchar por primera vez en ese lugar de ensayo Sweet Child of Mine, que al ratito llega Axl Rose y cuando se lo muestra dice, esto queda bien para el poema que le escribía a Erin. Entonces los dos se miraron porque dijeron,
estamos zapando, haciendo cualquiera. Y yo, no, vamos a armar la canción porque queda perfecto para el poema que le había escrito a su novia, que en ese momento, reitero, se llamaba Erin. Bueno, resultó interesante porque fue uno de los más grandes y sigue siendo uno de los más grandes clásicos de los Guns N' Roses. Ahora, ¿ustedes saben quién es el que más reniega de este tema? Sí, lo adivinaron, a Slash, porque él siempre declara en cada entrevista que para él el riff le sigue pareciendo una cosa de circo, que lo hacía para probar los tonos de la guitarra y que casi con cierto desprecio dice que en realidad no sabe por qué le salió eso, que era un riff primitivo en un equipo que era además bastante básico. Tras la ruptura con Axl Rose, él nunca la quiso tocar cuando estuvo trabajando como solista. Después, cuando se juntaron, la volvieron a tocar. Pero ustedes también recuerden que cuando Axl Rose se divorcia de Erin, que era su esposa, un mes después exacto de la boda, escribió una canción que en algún momento también hablaremos de ella, que se llamaba Don't Cry. Pero Sweet Child O' Mine arrancó de ese riff circense, según Slash, que está muy enojado porque además cuando empezó a sonar mucho las radios y los recitales se lo pedían, el tipo lo tocaba y él reconoce en las entrevistas que lo tocaba bastante desganado. Bueno, ahora vamos a conocer la historia de otra canción que, a pesar de ser alegre, esconde una tragedia. Estamos hablando de Ginny Happy People, la canción de los R.E.M. Bueno, aunque parezca una canción totalmente alegre, en realidad está inspirada en una enorme tragedia. La frase Ginny Happy People sale como leyenda en un póster de una campaña política de Mao en China. Ginny Happy People en la traducción en el inglés. Pero en 1989 muchos recordarán que ocurrió la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando un número desconocido de civiles desarmados, que se dicen que había entre miles de personas, mucha gente que eran civiles y eran estudiantes, muchos fueron masacrados por el ejército chino cuando intentaban evitar que las fuerzas militares llegaran a la plaza de Tiananmen, donde había los jóvenes universitarios haciendo una manifestación. Bueno, los R.E.M. quedaron muy impresionados con eso y Michael Stipe comenzó a escribir la canción y se acordó de esa frase que Mao la tenía como casi una frase de cabecera, Ginny Happy People, y ese es el nombre que le pusieron a un tema que quedó en la historia como una de las grandes canciones de los R.E.M., además de Perdiendo mi religión y otros grandes éxitos. Y la última canción es un himno de la que vamos a hablar hoy, es la historia de Like a Rolling Stone, por la garganta, de Bob Dylan. Bueno, Like a Rolling Stone es una de las canciones más difundidas de todo el mundo de un artista que para algunos es oscuro, para otros es hosco, para muchos es antipático, pero nadie puede ser para nada indiferente a lo grande que era Bob Dylan. Bueno, cuando él lanza uno de sus discos más premiados, estaba considerado como el traidor más grande de la música folk. ¿Por qué? Porque con su disco Highway 61, él comienza a meter guitarras eléctricas, a meter bajo, a meter teclados, y la gente quería que haga solamente folk. Si alguno vio alguna de las dos películas que se hicieron de Bob Dylan, está muy clarita esa historia de la pelea que había con muchos y lo que Johnny Cash siempre le decía: hacé lo que vos sientas, hacé lo que vos sientas. En una entrevista en el año 1966 para la revista Playboy, cuenta que Like a Rolling Stone es una canción que él lo sintió como una reivindicación para todas las cosas que le decían y que él no sentía que era así, que no se sentía ningún traidor. Él declaró que estaba a punto de retirarse de la música cuando sintió la necesidad de escribir algo contra quienes lo trataban de manipular todo el tiempo. Decían: vos tenés que hacer folk, vos tenés que seguir con tu guitarra acústica y no tenés que volverte un tipo eléctrico. Bueno, él se volvió de todo, porque en un momento fue católico, en otro fue judío, en otro fue otra cosa, fue premio Nobel de literatura, no fue a recibir el premio Nobel. Bueno, un montón de cuestiones. Bueno, finalmente Like a Rolling Stone salió en uno de los discos y la letra proviene de un poema que, reitero, él escribió en junio del año 1965 como una especie de reivindicación propia, como la idea de que él tenía que hacer algo para señalar con el dedo a todos los que le estaban diciendo: sos un traidor porque dejaste de hacer folk, porque metiste guitarras eléctricas, y él realmente lo que quería era poder tocar y que nadie lo embromase, y quería hacer su música. A tal punto que Like a Rolling Stone, la primera vez que se toca, no se toca en Estados Unidos, sino que se toca en una pequeña gira que Bob Dylan hace
por Inglaterra. Y ahí es donde conoce además a los Rolling Stones, a pesar de que el nombre no tenga nada que ver con la canción. Hay mucha gente que cree que el nombre del grupo, los Rolling Stones, proviene de la canción de Bob Dylan, no tiene nada que ver. En algún momento contaremos eso, pero hoy ya se ha convertido en un himno que nadie puede desconocer. Así que hoy hablamos de Sweet Child O' Mine, esa cosa que salió de casualidad por ese riff circense que hizo Slash. Hablamos de Johnny Happy People, de la canción de los R.E.M., que hablaba sobre la tragedia de la masacre de la plaza de Tiananmen, y también de Like a Rolling Stone, la canción de Bob Dylan, que él la escribió casi como para él, para decir: no soy un traidor, quiero hacer mi propia música. Y nada más que eso. Estamos aquí en No es un sábado más. Hacemos una pequeñísima tanda y ya volvemos. El Norte Radio. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. Qué confusión. No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Sabio y Pellegrini, San Nicolás. ¿Sabías que muchos de los residuos que generamos no son basura? Botellas, envases Tetra Brick, telas, cartón, papel, vidrio y aluminio son algunos de los materiales que podés separar para que vuelvan a utilizarse. Es muy importante que todos estén secos y limpios. Sumate a la separación de residuos en origen para que entre todos cuidemos el medio ambiente. Encontrá más información en www.sannicolasciudad.gov.ar. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Guardería Náutica Marinas del Yaguarón, en la ciudad de San Nicolás. Un espacio totalmente renovado y moderno. Te ofrece un servicio de bajada de embarcaciones personalizado, rápido y sin esfuerzos. 240 camas náuticas disponibles. Estacionamiento incluido. Realiza ya tu reserva al teléfono 0336-4427-907. Consulta por promociones en Avenida Alberdi 25, San Nicolás. Redes sociales, Marinas del Yaguarón. Todo para que disfrutes el río. Que sea bien reconocida para mí. Será siempre solo mía. Una canción que nunca me avergüenzo de cantarla. Y cantarla con todo el alma. Porque es esta mi canción. Una de esas que la sabemos todos.
Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churup, chururururururu, chururá. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churup, chururururururu, chururá. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churup, chururururururu, chururá. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Fernando y Gaby. Gaby, Fernando, ¿cómo va todo hoy en día? Muy bien. ¿Todo bien? Buenísimo. Hace mucho que quería, Fernando es testigo, hace mucho que quería encontrar el momento para que puedan venir a cantar. Seguramente debe ser una de las canciones favoritas. ¿Por qué esta es una de las canciones favoritas de ustedes? Bueno, mira, es una canción que es un favorito también de todo, Ujú. de todo el público que se puede decir transgeneracional, ¿tá? Porque son tantos ya los escuchas que ha tenido este tema y la música de Sui Generis se adopta en todas las generaciones. O sea, lo vemos nosotros cuando hacemos los shows, que bueno, viene tanto gente de la época, gente como yo, por ejemplo, que lo escuché 10 años después, Ujú. y que dicho sea de paso, fueron lecciones impresionantes de música. Sí, claro. Escuchando todo eso aprendimos tanto. Y se sigue escuchando, vienen pibes jóvenes también a vernos y saben perfectamente las letras. Pibito de 20 años que se saben todas las letras. Sí, sí, sí. Terrible. Claro. Bueno, es que Sui Generis es eso, ¿no? Es un poco, creo yo, mucho más quizás que Almendra, porque era un poco más rebuscado, pero en esa época era fácil. Yo siempre digo lo mismo,
opaco. A mí, por supuesto, que me encanta Sui. Ahora que han vuelto los vinilos, me he tenido que gastar plata para poder conseguir los nuevos, que digamos en algún momento, como fuera yo que los tenía y no. Y para mí, digamos, había ahí dos grupos atrás que funcionaban muy bien y que quedaron muy atrás, que fueron sobre todo Pastoral y Vivencia, pero sobre todo Pastoral, que por otro lado Alejandro de Micheli era una mente increíble. Un día lo escuché a Moyo contar de que el tipo se copiaba las letras que escribía de Micheli para tratar de entender no solo la métrica, sino la poesía de ese tipo. Ahora, Fer, ¿por qué Mr. John? Porque quizás había otra canción que Mr. John es un emblema también de Sui Generis, pero ¿por qué Mr. Jones y no otro nombre? No, creo que entre los tiramos 4 o 5 nombres en ese momento y nos pareció el más simpático. Buenísimo. Sí, es como personalizar. Totalmente. Un concepto, una banda, que somos dos, pero bueno, como que haya un personaje. Y ese nos pareció muy a propósito, porque justamente es el tema y bueno, y también es la historia de Mr. John. Claro, claro. Yo habré hecho alguna vez una letra dedicada a algunos profesores y no me fue muy bien. Pero bueno, también tengo ese recuerdo y bueno, un poco jugó. Buenísimo, buenísimo. Vamos a escuchar otra canción más y después quiero hablar de algo que no sé cuántos nicoleños saben y que me pareció fabuloso cuando me lo contó Fer, pero los escuchamos otra vez, dale. Dale. 1, 2, 3. Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies patas claras de mar oscuro y en el pecho 2 médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y curiosamente. Quizás sepan que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño, a quien le daba su amor hermosa y salvajemente. Y aquí estamos en un momento, a mí realmente no solo me trae mucha nostalgia de la adolescencia, sino de algunas cosas que nos pasaron como a todos en esa época que escuchamos. Me cerré los ojos, no era de ese tema, pero cerré los ojos y me acordé caminando por calles Güemes, justo donde era mi casa, con el omblé de vida bajo el brazo. En verdad, recuerdo eso, digamos, son cosas que te quedan marcadas en la cosa. Ahora, hay una cuestión que a mí cuando Fernando me lo contó y después lo vi me sorprendió. Los que saben la historia de Sui saben que Nito y Charlie iban al Instituto Dámaso Centeno. Y estos dos señores, que ustedes se los pueden cruzar por la calle en cualquier momento, tanto a Gaby como a Fernando, fueron invitados y tocaron en el Instituto Dámaso Centeno. ¿Cómo hostia pasó eso? No sabemos todavía, pero La providencia divina. vieron nuestro video en redes y para un aniversario nos invitaron. Pareció que era un buen tributo el nuestro y bueno, y ahí allá fuimos. Tocamos junto a... se me fue. Hilda Lizarazu, que también es exalumna del colegio. Claro, es exalumna del colegio. Incluso Muchos años después, por supuesto. compartimos un rato con ella también y nos contaba que tuvo pupila, bueno, y todo. Había compañeros de ellos que vivieron esas primeras grabaciones, esas primeras experiencias
y nos hablaron con un respeto, Sí. la verdad que a nosotros nos sorprendió mucho. Qué increíble, Sí, sí. qué increíble. Bueno, nos vamos a ir con 2 canciones de las que ustedes elijan, porque además vi que tenés una armónica, hay que usarla. Así, nos vamos a ir ahora, pero antes quiero que me cuenten si tienen próxima fecha, dónde los encontramos en las redes, a dónde pueden escuchar lo que hacen ustedes, que es maravilloso. Bueno, Mr. John Tributo Sui Generis, en Facebook, en Instagram, nos encuentran. Próxima fecha, jueves 21, en Los Totos. Mirá, Acá en la Costanera. ok. Y bueno, eso nada más. ¿Y con Raíz, Fer? Con Raíz también. ¿Con muchas fechas? Y el 5 de junio, en el Sorsal. Buenísimo. ¿Y Gaby Crónico? Y Gaby también, va a estar con Amalaya ese mismo día, Ajá. el 5 de junio. En Haciendo el Sorsal. folclore. Haciendo Con folclore. Amalaya. Ese no la tenía, ¿ves? Ahí me perdí otra, Gaby. ¿Y Crónico? Y Crónico tiene una fecha próxima, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Ya ustedes, los seguidores, lo tienen. Yo lo vi 2 veces. Cuando lo vi arriba del escenario, hostia, era él. Porque, digamos, es bueno tener esos hijos que están prendidos a la música. Uno los ha criado, por suerte, con esos tipos de música. Y en casa, yo siempre digo lo mismo. No creo que mucha guita y muchos autos la dejemos, pero libros y discos hay a patadas. Y ya ahora que están viviendo en casa, se lo van robando de a uno, ¿viste? Robo hormiga. Vas y te encontrás. Te interesa, ¿sí? No, y ahora que hace un año me compré una bandeja y tengo un montón recuperé algunos vinilos y compré otros vinilos, ya los tengo que tener la gendarmería cerca porque en cualquier momento van a empezar a desaparecer ellos. Bueno, nos vamos a ir con 2 temas de ustedes. Antes déjenme, que le agradezca muchísimo a Leo Guerra todo el laburo del sonido que hizo. Belu Nardoni, como siempre, la dirección de cámaras, nos ayuda musicalmente cada sábado, en este sábado no, pero ya el próximo sábado nuevamente Tadeo Verlo, y nuestra productora general, Judith Coronel, que siempre está atento a todos, y les agradecemos a ellos un montón, y también a cada uno de ustedes que están del otro lado en el stream del Norte y en el Norte Radio. El próximo sábado, a partir de las 10, la agenda del fin de semana está aquí. En 9 es un sábado más. Nos vamos con Mr. Jones haciendo 2 temas seguidos de los que ustedes quieran. Que tengan un lindo fin de semana. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas, espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí. Apenas perceptible, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, diciendo las preguntas de tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí. Si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Por fin veo tus ojos, me lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda mi piel. Buscando hasta abrazarte y me sangran las manos, pero que libres vamos a crecer. Yeah, yeah. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí.
esto no quiera seguir, si nadie me acepta, ok, ya me iré. Yo estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah, yeah. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah, yeah. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hacerás. Por eso es que vago, esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. La, 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 El Norte Radio. La buena vida. No hay un sábado más que te seguro. Ese sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, esto que lo aseguro. Es un sábado más, con el norte escribe por el norte radio. Es un sábado más, agenda este horario. Sábados desde las 10 al mediodía, donde arranca